Estamos al aire. La Facultad de Educación de la Benemérita Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida al conversatorio Memorias de los aportes de la doctora Emma Gamboa a la educación costarricense, teoría y práctica. Actividad enmarcada en la Cátedra Emma Gamboa. Este conversatorio es gestionado desde el Decanato de la Facultad de Educación y corresponde en esta ocasión a la Escuela de Orientación y Educación Especial y el Instituto de Investigación en Educación, INIE. Nos acompaña en la mesa principal la decana de la Facultad de Educación, la doctora Magda Cecilia Sandí. Además nos acompaña la doctora Ana Lupita Chávez Salas, exdecana de la Facultad de Educación, docente e investigadora. Además, la doctora Florisabel Jiménez Segura, directora de la Escuela de Orientación y Educación Especial, docente e investigadora. Asimismo, se encuentra con nosotros y nosotras la máster en educación Janet Cerdas Núñez, docente e investigadora. Y finalmente, la directora del Instituto de Investigación en Educación, la doctora Jacqueline García Fallas, quien será la moderadora de este conversatorio. Un saludo cordial al profesorado y estudiantado de la facultad y al público presente en esta sesión de Zoom. Y en especial a todas las personas que nos siguen a través de la transmisión en vivo de la página de YouTube de la Facultad de Educación y del INIE. A continuación, la decana de la Facultad de Educación, doctora Magda Cecilia Sandí, dará su mensaje de bienvenida a esta actividad. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias al señor Cristian Silva por la introducción. Un saludo especial para las distinguidas académicas investigadoras de esta sesión, a la doctora Lupita Chávez, exdecana de la Facultad de Educación, a quien se le tiene un cariño muy especial, a la doctora Florisabel Segura, quien es en este momento la directora de la Escuela de Orientación y Educación Especial de nuestra facultad. De igual manera, un saludo afectuoso para la profesora Janet Cerdas, quien es profesora de la Escuela de Formación Docente. Y muy especialmente un agradecimiento para doña Jacqueline García, directora del Instituto de Educación de la Facultad de Educación, moderadora de esta tarde, y también muchísimas gracias por ser en esta tarde la anfitriona para dar inicio a esta actividad que nos convoca en esta tarde. El tema de fondo son los aportes que la doctora Emma Gamboa realiza a la educación costarricense. Aportes que bien es cierto fueron desarrollados en la década de los años 60 y de los años 70. Hoy tan vigentes, tan pertinentes y oportunos para los temas educativos como lo fueron en esas épocas. La doctora Emma Gamboa para la Universidad de Costa Rica y particularmente para la Facultad de Educación es un ícono de la educación costarricense. No solo por haber promovido una educación en libertad, una educación democrática, sino también por haber dado grandes aportes a otros temas relacionados a la educación costarricense, particularmente la educación de la niñez, la educación inicial. Y bien, el modelo pedagógico que ella nos heredó, nos legó a esta Facultad de Educación, continúa siendo vigente, continúa siendo revisado, continúa siendo remozado por nuestras profesoras, nuestros profesores investigadores de la facultad. Este año, el año 2021, ha sido declarado por la Facultad de Educación, particularmente con un liderazgo del decanato de la facultad, el año de celebración del 120 aniversario del nacimiento de doña Emma Gamboa. Un año para nosotros que ha sido crítico, un año que ha sido también muy prolífero en términos de proyectos, de iniciativas relativas a cómo podemos dar soluciones a la crisis sanitaria de nuestro país y del mundo y particularmente a la crisis en educación. La Facultad de Educación ha tomado el liderazgo, ha tomado
un papel preponderante en participar en diferentes actividades, foros, conferencias, charlas, investigaciones para dar solución a los problemas de la educación costarricense. Esta actividad es parte entonces de la Cátedra Emma Gamboa, una actividad que convoca a académicas investigadoras de nuestra facultad de gran prestigio y de gran trayectoria. Hoy nos van a destacar aquellos aportes valiosos a la pedagogía, a la educación, no solamente en la Facultad de Educación, en los cursos, en la docencia, sino también a la educación en general. Agradezco a cada una de ustedes la gentileza de haber atendido a la invitación que se les hizo para participar en esta tarde. También espero que todas aquellas personas de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica que nos siguen en las redes sociales, así como todas aquellas personas que siempre muy gentilmente nos sigan, aprovechen a cada una de las personas que están aquí desde el chat de esta actividad para hacer sus preguntas y consultas. De mi parte, muchísimas gracias, deseándoles muchos éxitos en esta actividad que se ha organizado con mucho cariño, con mucho afecto, pero sobre todo con un gran compromiso con la educación de nuestro país. Muchísimas gracias y los mejores éxitos. Muchas gracias a la profesora Sandy por esta bienvenida. Daremos inicio a la cátedra Emma Gamboa de junio del 2021 con el conversatorio Memorias de los aportes de la doctora Emma Gamboa a la educación costarricense, teoría y práctica. Para ello, la doctora Jacqueline García Fallas, moderadora del espacio, procederá a introducir el conversatorio y presentar a las expertas que hoy nos acompañan. Bienvenida, doctora. Gracias, Cristian, y muy bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en esta cátedra. Justamente un momento muy significativo para la reflexión del país, también en el marco del bicentenario que estamos pronto a celebrar, pero sobre todo porque recordar a doña Emma es recordar nuestra propia identidad como Facultad de Educación, pero creo que lo más importante es su ideario pedagógico y político de la educación. Y esta tarde tendremos la oportunidad de compartir con 3 colegas cuyo legado en el marco de esta tarde se ha hecho evidente desde su experiencia en los centros laboratorios. Entonces, creo que vamos a tener la oportunidad de disfrutar y de aprender muchísimo sobre cómo era ese diario pedagógico y cuál era su visión de la educación y del papel de la Facultad de Educación. Definitivamente, como doña Magda señalaba, la doctora Emma Gamboa nos deja impregnados en la memoria, ya no solo escrita, sino de aquellas personas que han tenido la oportunidad de ser parte de su legado educativo, el compromiso por compartir con todas y todos nosotros lo que esperaba de la educación costarricense y de la formación, que en este momento sigue siendo el elemento más importante de todo el proceso educativo. Cómo formar docentes que respondan a las necesidades que demandan los cambios actuales. Me complace muchísimo también comentarles que tenemos el chat disponible para sus comentarios y sus preguntas. Esperamos al finalizar este conversatorio tener la oportunidad de escuchar, compartir estas inquietudes y también le pedimos a nuestras compañeras que de ser necesario pues también puedan interactuar en el chat a las consultas o reflexiones que nos propongan todas y todos ustedes. En primer lugar, tenemos el honor de escuchar a la doctora Lupita Chávez Salas, quien además fue nuestra directora del instituto y exdecana de la Facultad de Educación, una educadora con mística, apasionada por la educación y por la defensa de la educación costarricense y la formación. Me complace mucho señalar que Lupita, a pesar de que ya está jubilada, sigue siendo una investigadora activa
en nuestro instituto y con proyectos de gran trascendencia. Bienvenida, Lupita. Muchas gracias. Un cordial saludo para todas las personas que están participando en este foro, para la doctora Magda Sandí, decana de la Facultad de Educación, la doctora Jacqueline García, directora del Instituto de Investigación en Educación, mis colegas que vamos a participar en este panel. Me corresponde a mí conversar sobre el aporte de la doctora Emma Gamboa a la formación de docentes. Voy a abrir el documento. Vamos a ver. Un momentito, ya casi lo abro porque no lo encuentro. Vamos a ver. Ya vamos a buscar a compartir pantalla. Vamos a ver. Voy a mostrar, creo que se hizo. No me lo abre. Ay, Dios. Vamos a ver. No se preocupe, Lupita, Sí. que debe de tenerlo. Sí, pero es que aquí está, o sea, yo lo tengo, yo no sé por qué no me sale en la pantalla. Está abierto, voy a volverlo a ver qué pasa. Ok. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver, ahora voy a bajar. Yo creo que ya casi. Vamos a ver. Pues no me sale, vamos a tener que compartirlo. No sé por qué no me abre, no me lo saca en la pantalla, en compartir pantalla. No sale está en la computadora. Por favor, me lo comparten. El último que envié. Ok, claro que sí, Lupita. Voy a volver a hacer el intento. No entiendo por qué no sale. A veces no tendrás varios documentos abiertos, Lupi. Voy a cerrarlos todos, a ver si será eso. Y por lo general a veces eso pasa. Carlos, es una presentación en PowerPoint la que tiene Lupita. Vamos a ver. Okay. Vamos a minimizarla. Vuelvo a meterme a ver. Vamos a ver. No me sale. Ya. Ahora sí. Ya la encontré. De acuerdo, Lupita. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, como les digo, voy a referirme al aporte de esta gran educadora costarricense, Emma Gamboa, en relación con la formación de docentes. Como sabemos los viejosquianos, que la formación nuestra está influenciada por nuestro contexto sociopolítico histórico, voy a organizar la presentación en tres: vida y obra de Emma Gamboa, su pensamiento filosófico y pedagógico y la formación profesional docente. Emma Gamboa nació en el 2001 y murió en 1901 y murió en 1976. Ella nace en San Ramón, Alajuela, va a la escuela primaria descalza. Le encantaba la matemática y la lectura. No le gustaba la costura. Era una estudiante destacada y cuando termina su educación desea entrar a la escuela normal de Heredia. Sin embargo, la situación económica de ellos era una situación difícil y opta por una beca. Obtiene la mejor nota y entra a la escuela normal de Heredia a hacerse maestra. En su formación tuvo destacadísimos profesores, que ahora más adelante les cuento. Fue maestra de primaria por 13 años, docente de la escuela normal a los 26 años. Ella fue profesora de ciencias para la formación de docentes, fue profesora de práctica. También fue directora del kinder anexo a la escuela normal. En 1932 crea un nuevo modelo pedagógico. Era de esas docentes que investigaba su práctica pedagógica y muy buena lectora. Entonces creó un nuevo modelo pedagógico para el kindergarten.
Años después obtiene una beca para continuar sus estudios y saca el bachillerato en Ciencias de la Educación en el 39, la maestría en Artes en el 40 y el doctorado en Filosofía en el 51. Esta formación interdisciplinaria la va a marcar a ella como profesional a través de la vida. Fue fundadora de la Asociación Nacional de Educadores junto con otros docentes y su presidenta fue en 1947. Decana de la Facultad de Educación del 48, de 1948 al 64. Durante esta época ella pudo ir a hacer su doctorado a Estados Unidos y el vicedecano, don Rafael Cortés, fue el que continuó en comunicación con ella. Organiza, ella era una mujer beligerante, el levantamiento de mujeres de luto en 1947 y le solicita al presidente libertad, democracia y respeto. Fue vicepresidenta, viceministra de Educación en el 49 ad honorem, cuando don Otilio Ulate tomó el poder, y en el 1953 ejerce el puesto de ministra durante 3 meses. Impulsa, más que impulsa, fue la que diseñó cada uno de los detalles de la actual Facultad de Educación. Ella empezó desde muchos años antes solicitando esa construcción. Claro, recordemos que en esa época, en el 40, fue que se hizo la universidad, se creó la Universidad de Costa Rica y no había un espacio, cada quien estaba en un espacio diferente. Fue fundadora de la Escuela Nueva Laboratorio mediante un convenio entre el MEP y la Universidad de Costa Rica en 1960. Ella es autora de poesías, artículos, ensayos, entre ellos Omar Dengo, Nuevo Silabario, Paco y Lola, La Casita del Monte, Educación para una Sociedad Libre, Defensa de la Escuela de Educación de la UCR, entre muchos otros. Estos 2 últimos libros fueron, los leí y me basé en ellos para hacer esta presentación. Su pensamiento filosófico y pedagógico. Bueno, ella tuvo la gran suerte de tener excelentes docentes en la Escuela Normal de Costa Rica. Tuvo como sus profesores a Omar Dengo, Roberto Brenes Meseño, Joaquín García Vargas, María Isabel Carvajal, Anastasio Alfaro, Rómulo Tovar. Cuando llegó a Ohio, también tuvo influencia de John Dewey, que era el que él en ese momento estaba vivo, pero los otros no, Charles Peirce, William James, Waldo Emerson. Ella, esta formación, y lo dice en su libro, ella sabía del pragmatismo desde la escuela normal. Ya la influencia del pragmatismo estaba en la escuela normal de Costa Rica a principios del siglo XX. Y llega a los Estados Unidos, donde la tendencia era fuerte. Obviamente, todos sabemos lo del pragmatismo, aprender haciendo. Sabemos que Dewey era un idealista de la acción. Él creía que la experiencia educativa, que por la experiencia educativa el hombre puede hacerse director de su propio crecimiento y este significa reconstrucción y superación continua. Otra cita que pongo de ella, de su libro, y que ella hace mucho énfasis en una educación para la democracia y para la libertad. Ella decía que la filosofía de la educación democrática se inspira en los principios que armonizan la dignidad individual con justas relaciones humanas. Era una defensora de la dignidad humana. Ella en sus documentos indica que la escuela debe vivir la democracia para contribuir con el desarrollo de la personalidad del estudiantado en un ambiente de libertad, de respeto a las diferencias individuales y de reconocimiento que cada persona tiene derecho a que se le guíe como ser inteligente, sensitivo y dinámico. También ella concibe a la persona estudiante como una entidad dinámica e inteligente, nunca, jamás pasiva. Para ella, el estudiante debe gozar de total libertad para tomar decisiones, sus propias decisiones ante cada experiencia social que se le presenta. Para ella también la libertad es el ejercicio de la autonomía, es reflexión, realización y creación. Como buena pragmática, no acepta la existencia de verdades absolutas ni estáticas.
Ella también promueve la educación integral. El docente debe lograr la conjunción, integración del ambiente científico con el espiritual. Le daba mucha importancia a esa educación espiritual, esa integración de lo espiritual en el proceso educativo, en el aula. El contenido del conocimiento o la materia es otro asunto clave de ella. No puede separarse del método, según esta filosofía, que une en una sola responsabilidad lo intelectual, lo moral y la actividad. Y al decir educación, decía ella, debe explicarse que este concepto no se limita a la escuela, no se limita a la escuela ni al hogar, sino que todas las instituciones sociales tienen ese cometido educativo. Ella dice que también yo cierro esta parte del pensamiento filosófico y pedagógico porque es actual. Ella lo dijo en 1970. El ritmo del progreso material no va paralelo al desenvolvimiento espiritual de los pueblos de este siglo. Y el resultado de ese desajuste se ve ya en las regresiones hacia la barbarie del hombre, que posee el poder de la máquina y de la técnica, pero que carece de contralor moral, fruto de una cultura humanitaria. Con esto cierro la parte del pensamiento filosófico. Ella cree que los docentes creía firmemente en la importancia del trabajo docente para el desarrollo de sociedades más justas, más democráticas y solidarias. Por eso defendía vehementemente la formación de docentes en la universidad, en la educación superior. Trabaja intensamente por mejorar sus condiciones laborales y salariales. Y decía, resolver el problema vital del maestro es ir poniéndole el acero que ha de sostener la estructura moderna de la reconstrucción social de nuestra nación. Vean ustedes la importancia que tenía para ella la profesión docente. Esta foto de la Facultad de Educación fue como la pensó y diseñó doña Emma Gamboa, excepto el tercer piso, porque en esa época el tercer piso fue años después. Bueno, la historia de la Facultad de Educación está unida a la figura de Emma Gamboa. Ella impulsa de manera vehemente la formación de docentes en las aulas universitarias. Decía que tenía que tener un gran rigor académico y científico, pero fue una tarea muy difícil, no fue una tarea muy fácil. Desde la historia empieza desde años antes en la Escuela Normal de Costa Rica, en Heredia. Esta es la sección de pedagogía, que era la formación de maestras y maestros de educación primaria, fue en la escuela normal. Estaba ubicada a la par de la escuela en una casona vieja, que ella dice que no tenía ningún servicio, o que los servicios eran no eran adecuados, y tenía un bajísimo presupuesto, esa sección, ¿verdad? La sección de pedagogía. Eso antes de 1940, que se funda la Universidad de Costa Rica. Cuando se funda la universidad se incluyen varias escuelas, entre ellas la escuela de pedagogía, que era la que estaba en la escuela normal, allá en Heredia. Pero se mantuvo en Heredia por el hecho de que no había todo espacio, había que buscar la finca para hacer la universidad. Entonces, todas las facultades y todas las escuelas que llamaban en ese momento estuvieron en diferentes edificios. Ella se mantuvo en esa casona vieja, y ahí, ya como parte de la Universidad de Costa Rica, se hicieron diversas reformas, y en 1948 se crean nuevos planes de estudio. En estos nuevos planes de estudio se incluye por primera vez la extensión cultural en la formación de docentes. En las asambleas, la lucha de Emma Gamboa por la formación de docentes a nivel universitario se inicia en la Asamblea Constituyente de 1949,
cuando se presentan una moción. Ahí estaba la constituyente, los diputados diseñando la constitución política de Costa Rica, y se presenta una moción para que, como dice, la formación de docentes fuera una función exclusiva del Estado bajo la dependencia directa del Poder Ejecutivo. Ante lo cual, gracias a la defensa del doctor Fernando Baurit, que era el rector de la Universidad de Costa Rica y era diputado de la constituyente, y de doña Emma Gamboa en ese momento estaba fuera del país, y es mediante cartas que ella defiende, manda su justificación de por qué la universidad, la formación de docentes debe estar en la Universidad de Costa Rica. De ahí que el artículo 86 de la Constitución Política indica que las personas profesionales en educación serán formadas en la Universidad de Costa Rica y en otras instituciones, porque en este momento también estaban las escuelas normales. Y además, como la universidad tenía de creada apenas 9 años, todavía no tenía suficientes espacios ni lugares para formar el número de docentes que requería el país. En 1950, ya después se aprueba la Constitución, como le digo, esa fue la primera lucha, doña Emma. En 1950, bueno, también muy importante, que ella defendió con don Fernando Baurit la autonomía universitaria y el financiamiento de la universidad. Porque ella decía que a la Escuela Normal de Heredia, de Costa Rica, que estaba en Heredia, le había afectado mucho la política, porque como dependían del Ejecutivo, entonces dependiendo del color político quitaban y ponían profesores, y era una inestabilidad, aunque fuera muy bueno, si no era del color político, lo quitaban. De ahí la defensa a ultranza de doña Emma Gamboa por la autonomía universitaria. Y aquí, lamentablemente, esta ley de empleo público actual, es evidente que nuestros diputados conocen un poco de historia. Bueno, en 1950 la Escuela de Pedagogía se traslada a San José, a diferentes locales. Esto fue todo un pleito, lo que provocó mucho conflicto. Ya tenía muchos años de estar la escuela, esa sección de pedagogía en esa casona vieja, así, con malos servicios, etc. Entonces se había trabajado mucho para que les dieran un local adecuado. En 1950, 49-50, se iba a desocupar el liceo de Heredia, que estaba al lado de la escuela normal, para trasladar esa sección, lo cual no fue posible. Entonces, al no ser posible, se trasladó el grupo de docentes de la normal, trabajando con la Universidad de Costa Rica, se trasladaron para San José. Y estuvo en la esquina del Banco Anglo, antiguo Banco Anglo, que estaba en la calle La Amargura, que es de la Avenida Central. Cuando uno dobla a la izquierda para la calle de La Amargura, en esa esquina estuvo la Escuela de Pedagogía de la Universidad de Costa Rica, más en otros locales porque no alcanzaba ahí. Otro aspecto importantísimo, doña Emma Gamboa, recuerden que ya en la década del 50 se quería hacer una reforma de la Universidad de Costa Rica. Entonces se empezó con la Comisión de Humanidades, en la cual doña Emma fue parte de esa comisión, y fue parte de las comisiones que iban a hacer la reforma académica. Esto inició en 1953. Y continuó hasta 1957, que fue la reforma, pero luego hubo otras circunstancias que hizo a doña Emma defender la formación de docentes en las universidades. En 1954, una comisión propone la creación del Departamento de Ciencias de la Educación en la Escuela de Ciencias y Letras, lo cual Emma Gamboa no comparte, porque la formación, decía, docente tiene que estar en la Facultad de Educación, porque la pedagogía es la ciencia que estudia los procesos educativos que toca lo humano, y no podemos irnos solo al contenido puro sin esa formación humana para el bien común.
La reforma del 57, en la reforma crea el Departamento de Estudios Generales, que es muy importante, las humanidades, como formación básica para todo estudiante. Y estas humanidades y los estudios generales estarían a cargo de la Facultad de Ciencias y Letras. También se indica en esta reforma que la Facultad de Ciencias y Letras se encargaría de la formación disciplinar de docentes de secundaria, y la Facultad de Educación se encargaría de la formación pedagógica, como está actualmente, mediante bueno, no era igual, pero parecido. La reforma académica transforma la Escuela de Pedagogía en la Facultad de Educación. Y ya se crea, la reforma fue en 1957, ¿verdad? Y ya se hizo de esa forma. Vean lo que pasó 3 años después. Se presenta una moción en el Consejo Universitario con el fin de suprimir la enseñanza primaria de la Facultad de Educación. Se propone que se vaya a la escuela normal que todavía estaba en Heredia, de Costa Rica, que todavía estaba en Heredia. También se propone, tras la sección de educación secundaria, se llama sección profesional de segunda enseñanza, a la escuela de ciencias y letras. Así era como se llamaba en ese momento. O sea, ¿en qué quedaba la facultad? Si se pasaba la primaria a la escuela normal y la sección la sección de segunda enseñanza a ciencias y letras, escuela, no, en ese momento era solo una facultad, no estaba integrada en escuelas, era una sola facultad de educación. Con argumentos académicos, la doctora Emma Gamboa logra que la formación docente de educación primaria y secundaria se mantenga en la Facultad de Educación, pero eso no fue fácil. A doña Emma le costó muchísimo trabajo el apoyo de las asociaciones de educadores, de estudiantes, de apoyo internacional, estudio de lo que se estaba haciendo en otros países. O sea, fue una fuerte batalla que tuvo que dar doña Emma Gamboa para mantener a la sección de educación primaria y de educación secundaria en la Facultad de Educación. Desde 1949 a la actualidad, en diversas ocasiones, se han dado movimientos para quitarle a la Facultad de Educación la formación de docentes. Y eso es periódico y continuo. Porque no tienen claro lo que es la formación de personas. Es la formación de almas, mentes y corazones. Es la formación de una ciudadanía que busque el bienestar de todos, que tienen que tener el contenido, por supuesto, pero tienen que tener las habilidades y las destrezas para formar ciudadanos responsables, honrados, que trabajen por el bien común. Y ya para terminar, yo me voy a referir a lo que dijo don Claudio Gutiérrez en el funeral de doña Emma. Ella se jubila en 1964, se casa en el 65 con un ciudadano norteamericano y muere en el 76. Don Claudio Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica, dice en su funeral: acompañamos hoy en su camino hacia el infinito a una de las mujeres más preclaras que ha producido la patria costarricense. Su finura de espíritu, el temple de su alma, un talento analítico y claro, constituyeron la materia prima de su gran obra. Pero esta calidad humana y esta magnífica educación no hubieran sido suficientes para producir la obra de Emma Gamboa sin un tercer elemento igualmente importante: la voluntad de ser, la decisión de ocupar su lugar y defenderlo, el espíritu de lucha no estridente, pero indomable que caracterizó a esta extraordinaria mujer. Termino también con lo que dijo María Eugenia Dengo de Vargas en una cátedra Emma Gamboa en 1996. Esta cátedra Emma Gamboa la creó la Facultad de Educación para el estudio, el análisis y para mantener vivos el mensaje y la llama de esa luz que fue Emma Gamboa. Su figura de mujer fue pocas veces igualada en la historia de Costa Rica, en su quehacer, en sus logros,
en su lucha constante que le mereció el título de Benemérita de la Patria en 1980, por haber llevado adelante todo un movimiento educativo, concretado especialmente, pero no solo, en la formación de docentes en el nivel de la educación superior de Costa Rica. Honor a quien honor merece. Una mujer excepcional, doña Emma Gamboa. Y para mí ha sido un placer conocer más de sus aportes a la educación costarricense. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita, por esta disertación, y creo que no hay mejor forma de iniciar este conocimiento y esta reflexión educativa con el encuadre que nos has hecho, destacando las cualidades de la doctora Gamboa, pero al mismo tiempo dejándonos valorar todo el esfuerzo que ella impuso para que la sociedad costarricense tuviera otras oportunidades de formación. Creo que más adelante vamos a tener la oportunidad de que todos nuestros participantes puedan hacer sus preguntas y comentarios. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Flor Jiménez Segura, quien nos va a compartir una reflexión muy valiosa de esta teoría y práctica de la doctora Emma Gamboa, pero desde la experiencia de la orientación. Para todas y todos nosotros, creo que va a ser muy valioso reconocer esta vivencia del proceso de orientación educativa en el centro laboratorio. Doña Flor, bienvenida. Muchas gracias. Primeramente, un saludo para la doctora Magda Sandí, decana de nuestra facultad, la doctora Jacqueline García, directora del Instituto de Investigaciones en Educación, la doctora Lupita Chávez, exdecana de la facultad. Yo no podría decir excompañera porque es una persona que está constantemente con nosotros compartiendo, de la cual aprendimos y seguimos aprendiendo, que eso siempre lo agradeceré. Y la máster Janet Muñoz, de la Escuela de Formación Docente, una compañera que nos conocimos precisamente en la escuela laboratorio, donde compartimos, donde aprendimos y después nos volvemos a encontrar en la vida también en la universidad. Entonces, empiezo yo con mi presentación, que la estoy centrando precisamente en lo que es el modelo pedagógico del trabajo con la persona docente, la familia y el desarrollo del niño y la niña. No podría dejar de mencionar que la preparación de esta cátedra de Emma Gamboa, de reunirnos las conferencistas junto con Jacqueline, nos permitió pues tener muy buenos recuerdos y nuevos aprendizajes en relación con lo que fue la doctora Emma Gamboa, pero también recordarnos de los momentos que nosotros pasamos en la escuela laboratorio Emma Gamboa, donde trabajamos, donde compartimos y donde podemos dar fe de que esto que hablaba la doctora Lupita y que hablo yo, pues lo vivimos nosotros dentro de la institución. Es oportuno visualizar que en ningún momento se puede pensar en una escuela laboratorio donde no se tenga claridad de que se aprende haciendo, pensando y sintiendo. Esto es oportuno porque el aprendizaje es un proceso a partir de las diferentes experiencias que tanto la persona docente como el estudiante o el grupo de estudiantes planifican y asumen de forma responsable. Estas experiencias tienen que tener contacto con la realidad, con el contexto en el cual se desarrollan las personas, en sí los estudiantes, porque esto les permite de una u otra forma, a partir de conocer la persona educadora, la etapa del desarrollo en la que se encuentra el niño y la niña, poder planificar acciones conjuntas que de una u otra forma sean actividades educativas que tengan relación
con lo que es la realidad social. Es importante por eso que cuando se ingresa a una escuela como la escuela laboratorio, se ingresa o se ingresaba, yo lo que les voy a hablar es de mi experiencia, una de las primeras cosas que se hacía era capacitar al personal que ingresaba. Mucho de este personal eran practicantes de la misma institución, practicantes que venían de las universidades, que aportaban su granito de arena, que aprendían mucho del modelo de la escuela y que las autoridades o el consejo asesor podían ver como una persona potencial para reproducir lo que es el modelo de la doctora Emma Gamboa. Pero asimismo también en diferentes visitas que se hacían a instituciones, se podían identificar docentes innovadores que permitían el desarrollo del grupo de clase a partir de experiencias conjuntas que llevaban a los estudiantes a un aprendizaje colaborativo, cooperativo, que en efecto, si bien Dewey era un fundador o algo clave en lo que es la visión de doña Emma Gamboa, pues es hoy precisamente lo que hablamos desde un enfoque constructivista o constructivista sociocultural, donde se tiene que aprender el contenido, la habilidad y la actitud. Entonces, el personal docente, cuando ingresaba a la escuela laboratorio, en ningún momento se le ofrecía propiedad, sino que lo que se ofrecía eran espacios para poder innovar, para poder practicar, y de una u otra forma, si uno tenía propiedad en otra institución, pues luego poder ir a reproducir esas experiencias. Entonces, era un gran laboratorio, tanto para el estudiantado como para el personal docente. El personal docente, donde hablábamos de la capacitación, era importante porque leíamos todo lo que era el pensamiento de Emma Gamboa, pero teníamos contacto con docentes que trabajaron con doña Emma. Y entonces estos docentes llegaban y hablaban de sus experiencias, revisaban las diferentes planificaciones, aportaban, tenían contacto con el estudiantado y con los docentes, y de esta forma se fue de generación en generación transmitiendo lo que era el pensamiento educativo y filosófico de la doctora Emma Gamboa. Me acuerdo una noche, a partir de la lectura del libro, que por aquí lo tengo y lo leo, Educación en una sociedad libre, que llegó doña Marugenia Dengo a hablarnos a partir de ese libro del concepto de educación que tenía doña Emma, de lo que ella visualizaba dentro de una escuela laboratorio y de las diferentes experiencias. Esto marca a cualquier profesional, mucho más a profesionales jóvenes con muchas ganas de aportar, de aprender, y entonces esta capacitación que se coordinaba entre lo que era el Departamento de Orientación y el Consejo Asesor permitía entender lo que era la realidad de una escuela laboratorio. Las personas que muchas veces nos visitaban y veían un movimiento diferente a cualquier otra institución, decían, en la escuela laboratorio hay un desorden, uno no sabe ni lo que están haciendo. Bueno, cuando uno conoce el pensamiento de doña Emma, uno sí sabe lo que estaba el estudiantado haciendo, lo que estaban proponiendo profesores y estudiantes, lo que estaban trabajando estudiantes en diferentes zonas, en las zonas verdes, en las graditas, en las salitas individuales y en la biblioteca, que ahorita lo volveré a repetir. La biblioteca es clave dentro de lo que es la escuela laboratorio. Es el centro, es el corazón, es de donde se genera mucho aprendizaje a partir de muchas experiencias. Asimismo, a este personal docente se trabajaba tanto de forma grupal, tanto en lo que era el pensamiento de doña Emma, como en lo que eran las etapas del desarrollo, en sus propias necesidades como docentes, en la inducción dentro de la institución, pero también se les ofrecía lo que eran procesos de orientación individual ante las diferentes realidades, tanto profesionales como personales que tuviera alguna persona docente. Aquí es importante entonces cómo plasmar
en las nuevas generaciones este pensamiento educativo con todos los principios que doña Emma promulgó y que de una u otra forma yo por lo menos puedo dar testimonio de que lo viví en la escuela. Yo no estoy hablando de un contexto diferente, podemos estar hablando de los años 90, pero igual las familias tenían sus situaciones, los docentes tenían sus situaciones, igualmente los estudiantes tenían sus situaciones, porque para lograr la autonomía dentro de un ambiente de libertad con límites, no precisamente todos los estudiantes lo lograban a la primera, sino tenían que acompañárseles. Es importante aquí rescatar dentro de eso que les hablaba, de las ubicaciones, lo que es la sala plaza. La sala plaza era una sala grande, donde estaban los estudiantes de cuarto, quinto y sexto, donde habían experiencias conjuntas, donde no había división de aula y donde muchas veces se hacían experiencias individuales de su grupo o de grupo grande. Se hacía mucho ruido, pero el ruido era entendido dentro de lo que era el proceso educativo. Al ser un espacio muy grande donde está en este momento la escuela, pues les permitía también, como les decía, ubicarse en las zonas verdes. Es importante aquí rescatar el apoyo que la Universidad en Costa Rica en su momento y durante este tiempo ha ofrecido a lo que son los centros laboratorios, concretamente a lo que es la escuela laboratorio. ¿Cómo se ingresa o se ingresaba a la escuela laboratorio? Bueno, se ingresaba por una rifa. Una rifa que para poder participar en la rifa, ya en los 90 se tomó la decisión, tanto el consejo asesor como las personas de preescolar, de capacitar a la familia. No ingresaba un niño por una rifa, ingresaba una familia que nosotros necesitábamos también poder transmitir qué era lo que su hijo o hija iba a vivenciar dentro de esta experiencia de la escuela laboratorio. Me acuerdo que en el tiempo, los años 90, habían listas de rifas interminables y las rifas permitían entonces que un hermano ingresaba y después seguían los otros. ¿Eso qué permite? Pues permite conocer muy bien a las familias, trabajar con las familias y entonces en las capacitaciones que se les daban no eran clases magistrales, sino que en coordinación con las personas docentes se hacía toda una planificación de inducción donde me acuerdo que una de las veces todo el material del preescolar lo ubicamos en lo que llamamos la sala multiuso. Igual lo hicimos por áreas, igual los papás trabajaron por áreas, igual después se integraron los niños. ¿Por qué? Porque lo importante dentro de lo de Magamboa es todo lo que tiene que ver con la familia. Asimismo, también hacíamos una entrevista a la familia para saber las diferentes necesidades que tenían como familia, así como del estudiante que nos estaba ingresando para poder trabajar de forma coordinada entre el departamento de orientación y el personal docente. Es oportuno aquí rescatar el liderazgo que en ese momento concreto tenía lo que era el departamento de orientación. Se dice muy grande departamento de orientación, pero era solo una persona, en ese caso era yo. Pero sí permitía el trabajo conjunto con el personal docente poder abarcar toda la población, que en su tiempo eran como 290 personas, menos familias, porque como les decía, entraban por rifa la familia. Es importante que igualmente a las familias se les trabajaba todo lo que era el proceso de desarrollo del niño, todo lo que eran las problemáticas que también se podían estar presentando, el trabajo con límites. ¿Por qué? Porque dentro de un ambiente tan libre, donde los chicos aprenden a analizar, a tomar sus propias decisiones, es importante también que tengan claridad de los límites. Por aquí había todo un equipo interdisciplinario trabajando dentro de la escuela de forma conjunta que era capacitado y a la vez capacitábamos. Habían también muchas acciones conjuntas con la Universidad de Costa Rica. Me acuerdo de Lupita, el apoyo que daba en el preescolar, que nos visitaba cada semana,
que aportaba las compañeras. Me acuerdo también en este momento de doña Carmen Cubero, que llegaba a hablarnos de diferentes aspectos de la psicología. Y así no podría yo decir que en ningún momento se pensó en una escuela para padres, pero sí existía un proceso permanente donde en muchos momentos contábamos con la asistencia de 150 papás en una actividad. ¿Esto respuesta a qué? A que tenían que sentirse bien dentro de una institución, a que comprendían bien lo que era la institución y a sentirse parte de todo lo que es el desarrollo del hijo o la hija. Dentro de la escuela laboratorio habían diferentes experiencias de aprendizaje. Y aquí yo iba a tomar fotos del Face de la escuela, pero me di cuenta que es prohibido, entonces seleccioné algunas fotos que nos permitan ver, digamos, esas experiencias. El contacto de los padres con los hijos propios y de otros, que eso era muy importante. No era que yo voy a compartir solo con mi hija o con mi hijo, sino que en diferentes momentos se les permitía a los papás tener actividades junto con los niños. Esto pues favorece el desarrollo, favorece la comunicación, pero asimismo también podemos ver la interacción que había entre el personal docente y el estudiantado. Era una relación muy directa, una relación cariñosa, una relación casi de iguales, donde si bien había un maestro que guiaba el proceso, lo que se buscaba era la autonomía del estudiante y por ende entonces facilitarle diferentes experiencias. Había una actividad que yo esperaría que todavía en la escuela laboratorio permanezca, que es el círculo. El círculo se hacía, era la primera lección del día, todos los días, y el círculo podían presentar situaciones específicas, los estudiantes, presentar algún espectáculo, pero también desde orientación se coordinaba mucho con los docentes para que tuvieran experiencias en los círculos que facilitaran lo que era la relación entre los estudiantes, la cuestión del liderazgo y que de una u de otra forma, por medio de cuentos o de diferentes actividades, pudieran ir construyendo su personalidad, así como el conocimiento, así como habilidades, y en eso que se nos dice teóricamente, construyendo y reconstruyendo, porque éramos un grupo, porque somos diferentes, porque tenemos necesidades diferentes, porque estamos en familias diferentes, pero aquí venimos a trabajar de forma colaborativa. Y vean cómo esto yo lo estoy sacando de un diario de doña Emma del año 35. Y yo eso puedo dar fe, insisto en esa palabra, de que lo vivimos, de que el círculo permitía esa interacción, ese acercamiento, esa criticidad, ese análisis de la realidad. Los espacios dentro de la escuela son diferentes. Y ahí era donde yo decía que la gente que llegaba no comprendía. Los estudiantes podían estar en lo que llamaban ellos la casetilla del poli o la casita o en las zonas verdes o en cualquier espacio de la escuela, realizando su planificación, su trabajo, construyendo lo que querían. Y esto permitía que pues su desarrollo permitía también todo lo que tenía que ver con la libertad, con la autonomía, con su propia autoestima. Es importante rescatar que en la escuela no se usa uniforme y esto pues les permitía estar en el corredor acostados, estar en la biblioteca, estar donde ellos quisieran, aprovechando todo el ambiente y todo el espacio que la escuela les favorecía para poder desarrollar sus actividades. Es importante que, bueno, yo lo mencioné como unidades de aprendizaje integradas. Yo pude darme cuenta cómo en la escuela laboratorio se hacía una planificación integrada entre las diferentes disciplinas. Y aquí yo hago referencia a este libro que les decía de doña Emma, de Una sociedad libre, donde se le da la gran importancia a lo que es el arte, la música, la educación física, donde la ciencia es importante porque es un método experimental,
donde el arte, la música nos permite ver todo lo emocional, la estética, toda la creación, donde los estudios sociales nos hacen comprender la realidad de nuestro país, analizarla y tomar decisiones en relación a esa realidad, así como el lenguaje y los números que nos permiten de una u otra forma, pues asociar todas las necesidades, oportunidades e intereses que tenemos como personas. El niño dentro de la escuela laboratorio no es un espectador, es una persona participante. Y al hablar de unidades de aprendizaje, ahí fue muy interesante cómo tenían que venir las docentes que habían trabajado en la escuela laboratorio, ya jubiladas o trabajando en la Universidad de Costa Rica, a ayudar al personal en cómo planificar una unidad de aprendizaje. Y yo aquí pongo lo de Italia 90, porque a mí eso me impactó. Yo me acuerdo que el bibliotecólogo se llamaba Roger, ni me acuerdo del apellido y nunca más lo volví a ver en mi vida. Este muchacho planificó con lo de Italia 90, junto con los diferentes coordinadores de los diferentes grupos o de los coordinadores de Sala Plaza, toda una estrategia que permitiera desde la música, desde la educación física, desde todas las disciplinas, estar dentro de lo que era Italia 90. Entonces yo me acuerdo estar viendo la inauguración de Italia 90 y que anunciaran que se había muerto Figueres, y eso también se rescataba dentro de toda esta experiencia. Se veían los partidos, se vendían comidas de las zonas, entonces aprendíamos a sumar, aprendíamos a restar. Esa era una experiencia que yo supongo sigue siendo experiencia de los centros laboratorios y concretamente de la escuela, donde se trabaja de forma conjunta todo el personal para seguir promoviendo todas las disciplinas que ahí se imparten y que de una u otra forma fortalecen todo lo que es el desarrollo integral del estudiantado. Aquí vemos, digamos, experiencias como estas. Veamos la chica sin los zapatos, yo eso lo vi muchas veces. Libre la gente en su vestir, libre en su actuar, teniendo claridad de que aunque no tuviéramos timbre y quisiéramos estar todo el rato o en la biblioteca o recortando o pintando, teníamos espacios por cumplir y teníamos tareas por cumplir. Entonces, claro que esto favorece la autonomía, no nos asustaba un timbre, pero sí todos estábamos cumpliendo horarios, tanto el estudiantado como nosotras y nosotros. Y para cerrar, quiero cerrar con esto de doña Emma, que es de 1977. Y yo esto hoy lo sigo viendo una realidad desde la orientación, desde la formación, desde la educación. Tenemos que estar de forma conjunta trabajando por el desarrollo de las personas. Tenemos que favorecer en las personas la toma de decisiones, en este caso, la elección de alguna vocación en la niña o el niño que aparecen en la pantalla, pero sobre todo esto que les voy a leer y con lo cual yo cierro, yo lo único que agregaría del año 77 al año 2021 es lo del lenguaje inclusivo, pero es una realidad que el niño piensa, lee, investiga, crea y se expresa en toda forma noble y bella. La maestra anima con serena dulzura y todos juntos realizan el propósito que a todos interesa. Esto doña Emma lo dijo cuando inauguró la escuela laboratorio. Yo solo agregaría el niño y la niña y la maestra y el maestro. Tenemos un contexto semejante, tenemos realidades semejantes, pero la educación nos permite a todos poder formar a otras personas, ayudarles en su formación, a que puedan ir construyendo sus conocimientos, y adquiriendo habilidades y de una u otra forma una actitud hacia este mundo que les espera cuando sean adultos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doña Flor, por su presentación y ese de verdad merecido rescate de lo que ha sido vivir esa filosofía de la formación integral y humanista que cultivaba la doctora Gamboa.
Además, muy valioso recordar también su propia experiencia y de cómo se fue construyendo en su labor cotidiana como orientadora del centro educativo. Vamos ahora a darle la oportunidad a la máster Janet Cerdas Núñez, quien también fue docente de la escuela Nueva Laboratorio, pero además Janet es profesora e investigadora en la Escuela de Formación Docente y en el Instituto de Investigación en Educación, y es la representante del INIE en la Comisión de Enlace de los Centros Laboratorios. Muchas gracias, Janet, por estar aquí con nosotras. Muchas gracias, Jackie. Muy buenas tardes. Primero que todo, igual saludar a mis compañeras, a la doctora Magda Sandí, decana de nuestra facultad, a la doctora Jacqueline García, directora del Instituto de Investigación en Educación, a la doctora Lupita Chávez, exdecana de la Facultad de Educación y exdirectora del INIE, y mi compañerita de preescolar de la Universidad de Costa Rica, y a la doctora Flor Jiménez, también compañerita ahora en la universidad y en la Facultad de Educación, y compañeritas también de inicio de carrera profesional en la Escuela Nueva Laboratorio. De verdad que es realmente emotivo y gratificante poder compartir con estas compañeras. Y un saludo también especial a todas las personas que nos están acompañando. En mi caso, en esta tarde lo que les voy a compartir también es desde mi vivencia como maestra de educación preescolar en la Escuela Nueva Laboratorio entre los años 1991 y 1994. Inicialmente como practicante, hice mi práctica docente en el año de 1991 y ya luego como docente del nivel preescolar trabajé durante los años 92, 93 y 94 en la Escuela Laboratorio. Y puedo decirles que lo que soy de maestra definitivamente lo construí en este espacio, en esta escuela. Contarles también, bueno, que esto que yo les voy a compartir, al igual tiene alguna relación con lo que la profesora Flor nos comentaba de los principios para la mediación pedagógica. Me voy a enfocar particularmente en mi vivencia desde el nivel preescolar. Voy a hablar en pasado porque es parte de mi historia de maestra, sin que eso signifique que posiblemente, y yo espero y confío de alguna manera, que muchos de esos principios y quizás hasta de algunas de las experiencias que yo les comparta, pues siguen prevaleciendo aún hoy día en la Escuela Nueva Laboratorio. En cuanto a los principios que les voy, perdón. En cuanto a los principios que les voy a abordar, voy a hablarles de la integralidad, del aprendizaje por experiencia, del nivel de madurez, de la participación, de la autonomía y de la libertad con responsabilidad. En cuanto a la integralidad, doña Emma nos dice que la niña y el niño es un ser integral. En esa línea nos dice que el hombre actúa como unidad, que sus objetivos e intereses ponen en acción unificada su energía y que el niño muestra este principio unitario en su proceso de crecimiento. Por lo tanto, de alguna manera, la labor docente tiene que responder a esa concepción integral de niño y niña, brindando experiencias que permitan al niño desarrollarse de manera integral, pero a la vez que esas experiencias tengan un abordaje integral, un poco como lo que nos comentaba la profesora Flor con este abordaje de Italia 90. Entonces, contarles que respondiendo a este principio, en la Escuela Nueva Laboratorio, específicamente en el nivel preescolar, habían algunas, digamos, acciones claves que nosotras desarrollábamos en aquel entonces, las compañeras docentes, el equipo docente, no solo el de preescolar, porque esta parte también es muy rica del trabajo de la escuela, que aunque los niños de preescolar no recibían disciplinas específicas, siempre teníamos el apoyo del resto del personal de la escuela
y los chicos estaban familiarizados, las niñas y los niños estaban familiarizados y familiarizadas con ese personal también. Entonces, dentro de esos elementos que nosotros cuidábamos de la integralidad del niño y la niña o de la atención integral que les brindábamos, un aspecto fundamental era su salud. Y, por ejemplo, en esto prestábamos especial atención a la alimentación. La escuela, bueno, no tenía soda, pero sí tenía un servicio de alimentación y algunos niños además traían su alimentación de la casa, pero precisamente como las familias participaban previamente en todo un proceso de formación, digamos, ya habían algunas pautas y algunos acuerdos tomados con respecto a qué tipo de alimentos eran los recomendables, ¿verdad? Que los niños trajeran y por qué, ¿verdad? Y para qué, porque lo que queríamos era favorecer su salud. Entonces, por ejemplo, nosotras docentes, que al inicio recuerdo el periodo de almuerzo, por ejemplo, porque la jornada era una jornada extendida hasta las 2:30 de la tarde, entonces ellos tenían periodo de almuerzo en la institución. Recuerdo que bajábamos a cargar los azafates con los platitos de almuerzo porque el almuerzo era en el aula. Entonces era, bueno, todo un proceso, ¿verdad?, de convertir el espacio áulico en un espacio de comedor para ese momento. Todos colaborábamos y nos disponíamos a almorzar. Y recuerdo muy bien cómo nosotros, a partir sobre todo de material literario como canciones, rimas, juegos digitales, les motivábamos a los niños y las niñas para que aprendieran a ingerir determinados alimentos, que ya sabemos que por tradición a veces los pequeños y las pequeñas, los niños y las niñas menores de edad, digamos, les resulta difícil que se lleven alguna fruta, la ensalada, por ejemplo. Entonces eran procesos que tenían que tener cierta consistencia y cierta reiteración en el día a día para poder ir trabajando poco a poco esos hábitos alimentarios. Entonces era un momento muy rico, o sea, un momento de una actividad cotidiana que era todo un laboratorio de aprendizaje, ¿verdad? De aprendizaje social, porque era interactuar, conversar mientras comíamos, cuidar algunos hábitos, las normas de comportamiento en la mesa, de independencia también, porque bueno, cuando terminábamos cada quien sabía dónde tenía que ir a colocar su plato, su vaso, sus cucharas, recoger su espacio, limpiar su espacio. Modelarles cómo utilizar los utensilios, por ejemplo, dónde poner las cosas, cómo guardarlas. Entonces era todo un proceso de aprendizaje que definitivamente ya cuando los niños y las niñas iban pasando, digamos, los diferentes niveles, pues desde luego ya iban logrando una mayor independencia y un manejo más adecuado de este proceso, pero con los más pequeñillos, por ejemplo, que recibíamos el grupo de 5 años, lo que es ahora Interactivo 2, pues será todo un proceso paulatino que teníamos que ir trabajando poco a poco. Otro de los aspectos que acompañábamos muchísimo y que ya la profesora Flor también nos mencionó era el desarrollo socioemocional de los niños, trabajando de manera conjunta con la orientadora, con la familia, trabajando en pequeños grupos, en grupo completo, de manera individual, y ahí también, digamos, el apoyo que nosotras docentes teníamos de nuestra compañera orientadora era fundamental, porque de alguna manera era ir abordando los procesos de cada niño y de cada niña de una manera particular, pero a la vez coordinada entre la orientación y la labor pedagógica cotidiana. Algo importante también era la parte de expresión artística. Los niños tenían espacios para explorar todas sus posibilidades artísticas mediante la música, la plástica, el juego dramático, la creación literaria. Recuerdo, por ejemplo, que para actos cívicos creábamos canciones y luego con el profesor de música les poníamos la melodía y esas eran las canciones que los niños representaban en el acto cívico. También recuerdo, por ejemplo, que nos íbamos en los periodos de reposo cuando era la época de marzo, abril, aquellos veranos que teníamos antes también establecidos. Nos íbamos al bosque en el periodo con los paños para reposar y entonces a veces ahí nos inspirábamos y creábamos poesías también o cuentos
También recuerdo, por ejemplo, creación de bombas para los 25 de julio, que siempre eran celebraciones muy bonitas en la escuela. Y recuerdo, por ejemplo, también para la obra de fin de año, que siempre hacía el preescolar, en conjunto éramos 2 grupos de preescolar, el grupo de 5 y el grupo de 6 años, y hacíamos una obra en conjunto, que creo que todavía se mantiene esa tradición, pero recuerdo muy bien que en esa obra los niños y las niñas tenían la posibilidad de, digamos, no tenían que seguir un libreto rígido, sino que ellos podían compartir la idea esencial, digamos, de su personaje, de la manera como ellos lo estuvieran, de alguna manera lo hubiesen interiorizado y lo pudieran decir. Entonces era una experiencia también muy bonita, porque no era quizás el estrés que significa, ¿verdad?, programar una actividad de esa naturaleza, sino que era hasta cierto punto un poco más espontáneo. Otro elemento que cuidábamos mucho era su desarrollo motor, que acá era muy interesante, como les decía antes. Ellos, por ejemplo, no recibían educación física, porque la parte de actividades al aire libre y de actividad física, como se maneja en el preescolar, la manejábamos nosotras las docentes. Sin embargo, la niña Mayela, que era nuestra compañera de educación física de aquellos tiempos, era una docente sumamente observadora y le gustaba mucho darse su vuelta por el preescolar, y siempre nos estaba también dando recomendaciones, observando cómo iba el proceso de los niños y las niñas y cómo nosotras podíamos fortalecer algunas habilidades con ellos. Entonces esa parte era también fundamental. Y en cuanto al desarrollo cognitivo-lingüístico, que es el otro elemento que tengo acá, en este caso se trabajaba muchísimo de manera integrada las experiencias anteriores, porque bueno, sin lenguaje no es posible comunicarnos en cualquiera de los otros ámbitos. Entonces se aprovechaba muchísimo la pregunta pedagógica, dando espacio para que los niños y las niñas expresaran su pensamiento, propusieran ideas, generaran proyectos, resolvieran conflictos. Entonces, de alguna manera nosotros, digamos, nos esforzábamos para atender todas esas facetas del desarrollo, ¿verdad?, de ese ser humano que estábamos formando, buscando que tuviera un desarrollo lo más armónico posible, y cada experiencia la abordábamos desde diferentes aristas. Otro de los principios que doña Emma nos plantea es que se aprende a partir de experiencias, que ya mi compañera Flor también nos abordó al respecto. Ella decía que el hombre es activo por naturaleza, que aprende actuando, pensando y sintiendo. Y que la tarea nuestra como educadoras y educadores es proveer experiencias con cualidad educativa, es decir, experiencias que promuevan crecimiento, pues educar fundamentalmente significa desenvolver, hacer crecer. Entonces, en esta línea, pues teníamos muchísimas experiencias. Definitivamente este era el norte en el nivel preescolar, porque bueno, como todas y todos sabemos, con estas edades, en estas edades tempranas, no hay otra manera de construir conocimiento que no sea a partir de experiencias, ¿verdad?, de vivencias concretas. Y experiencias tan concretas, por ejemplo, voy a contarles eso y luego me devuelvo. Experiencias tan concretas, por ejemplo, como sembrar culantro. Me acuerdo que en la escuela, quienes conocen la Escuela Nueva Laboratorio, hay un espacio verde, una zona verde bastante amplia, y en aquel entonces había un espacio de esa zona donde habían algunas cosas sembradas, guineo, me acuerdo, habían unos palos de naranja, y ahí hicimos un proyecto de ir a hacer una era para sembrar culantro a la huerta de don Moisés, nuestro querido conserje, que en paz descanse, como decían los chiquillos, niña, vamos a la huerta de don Moisés, porque don Moisés era quien nos ayudaba a veces a mantener limpio un poco ese espacio. Entonces yo recuerdo esa experiencia de sembrar, ¿verdad? Entonces primero, bueno, investigar porque ellos querían sembrar, descubrieron la huerta de don Moisés, entonces ellos querían sembrar, entonces bueno, investigamos qué podíamos sembrar en ese momento del año, en ese lugar, con la tierra que teníamos, decidimos en conjunto entonces qué sembrar. Nos organizamos también para la tarea, entonces, bueno, ¿cómo lo íbamos a hacer? No íbamos a ir en grupo completo, sino que íbamos a ir en medio grupo, un grupo en un momento, mientras medio grupo estaba con otro profesor, íbamos otros a sembrar y luego intercambiábamos cómo teníamos que venir vestidos ese día para ir a sembrar, ¿verdad? Ya la tarea misma de la siembra, luego el proceso siguiente de observar más o menos por 3 semanas el crecimiento de las plantitas, el quitar la hierba, el regar, el registrar en un diario con dibujos que ellos llevaban del proceso que iban teniendo las plantitas.
para luego recoger la cosecha, o sea, toda la emoción ya de ir a recoger nuestra cosecha de culantro, preparar y compartir un gallo pinto en la escuela y luego comunicar la experiencia mediante, construimos mucho, algo que en algún momento estuvo también, digamos que era parte de la práctica a nivel de primaria y que se empezó en la escuela laboratorio, los famosos carteles de experiencia, que era justamente construir textos con los niños y las niñas a partir de una vivencia que hubiésemos desarrollado. Entonces, en este caso, recuerdo que hicimos un famoso cartel de experiencia sobre la cosecha de culantro. Y entonces, después, cómo compartir eso con las familias, ¿verdad? Dónde ponerlo, exponerlo para que las familias también tuvieran acceso, los niños hicieron sus dibujos. Entonces, una experiencia como esta, era toda una vivencia de, digamos, no solo de la situación en sí misma, sino también de pensamiento matemático, de conocimiento social, de lenguaje, de expresión artística, además de todo lo que implica valores como toma de decisiones, respeto, responsabilidad, paciencia para esperar el proceso del culantro, compartir, entre otros. Una experiencia que mantuvo un grupo de niños de 6 años en aquel momento, enfocado durante más de 3 semanas aproximadamente en ese proceso, ¿verdad? Y siguiendo paso a paso cada una de sus etapas. Entonces, algo importante que doña Emma también nos dice de las experiencias es que las experiencias tienen que ayudar a la niña y al niño a entender su mundo y a integrarse en él en condiciones por las cuales su naturaleza dinámica y creadora pueda revelarse y desenvolverse. Tiene además que activar el potencial de crecimiento retando la inteligencia y captando los intereses emocionales, provocando propósito, disposición, tensión y procurando al mismo tiempo los medios para liberar esa tensión. Que en este caso la experiencia del culantro, por ejemplo, es del hecho de que ellos tenían la posibilidad de ir a llevar sus registros, era como la emoción, vamos a ir a ver las plantas, a ver cómo están, qué ha pasado, pero bueno, a la vez el poder ir llevando el registro también les daba como pautas de que ir esperando en el proceso. Y el otro principio que nos plantea doña Emma al respecto es dejar algo fértil, dice, en la personalidad. Las experiencias tienen que tener ese principio, dejar algo fértil en la personalidad, en capacidad o actitud para las actuaciones futuras. Que esto es muy importante y que, digamos, de alguna manera es un principio, por ejemplo, de la educación preescolar, que educamos para la vida. Entonces, esas experiencias que le presentábamos a los niños y a las niñas no eran solo con una intención de momento, sino siempre pensando en ese niño y niña que estaba en proceso de desarrollo y que queríamos llevarlo cada vez pues hacia un nivel superior. Otro de los principios que doña Emma nos sugiere es que las experiencias deben responder justamente al nivel de madurez, que también la profesora Flor hacía mención. Ella nos decía que el niño es capaz de pensar, planear y asumir responsabilidades de acuerdo a su nivel de madurez. Y por lo tanto, una actividad, dice, no debe ser tan difícil que le impida un éxito satisfactorio, ni tan fácil que no excite su interés y esfuerzo. Entonces, este principio es muy importante porque de alguna manera es estar también presentándole al niño ese reto cognitivo, ¿verdad? Que nos hablaba Usuel, para que el niño también vaya superándose a sí mismo. Pero esto también es muy importante, porque si tomamos en cuenta que respondemos al nivel de madurez, no es una competencia con el resto del grupo, sino de alguna manera es un proceso individual que vamos acompañando. Entonces nosotras en la escuela pues teníamos la posibilidad en aquel momento de que los niños tenían 2 años de preescolar. De hecho, la escuela Nueva Laboratorio implementó mucho antes que, digamos, que ya el ministerio lo abrió al resto de las instituciones del país, el grupo interactivo 2, o el grupo, bueno, en la escuela los llamábamos por edad, el grupo de 5 años. Entonces, esta oportunidad de tener a los niños en el nivel preescolar durante 2 años, nos daba la posibilidad justamente de ir con un proceso más paulatino en ese acompañamiento del desarrollo del niño y la niña, entendiendo, bueno, que un niño que entraba, que general, en aquellos tiempos, usualmente cuando entraban a 5 años, era su primera experiencia en un espacio educativo, porque no era, digamos, tan común como ahora, que los niñitos más pequeños y las niñitas más pequeñas ya estén institucionalizados.
en aquel entonces todavía era menor ese porcentaje, entonces había que dar, digamos, ese espacio de adaptación, ese acompañamiento en el proceso tenía que ser muy paulatino, muy de uno a uno, porque como había niños que lo lograban muy fácilmente, habían otros y otras que necesitaban más tiempo, que necesitaban más apoyo. Otra, digamos, de las particularidades que tenía la escuela y que nos permitía ir graduando estas experiencias al nivel de madurez era el trabajo en medios grupos, que eso era fantástico, definitivamente. Por ejemplo, los grupos eran de 30 niños, mi grupo de 5 años, por ejemplo, en el 92, cuando yo empecé ya como maestra titular, era un grupo de 30 niños, pero entonces teníamos algunos momentos en que mientras 15 niños estaban trabajando, por ejemplo, en un proceso con la profesora Flor en orientación, otros 15 estaban conmigo en otro proceso, digamos, específico, que al tener la mitad del grupo me daba la posibilidad de tener un acercamiento más personalizado, un acompañamiento más individual, un proceso de observación, ¿verdad? Más detallado de ver cómo iban avanzando cada uno en su proceso de desarrollo. Y como les decía, bueno, definitivamente una gran bendición, contábamos con el servicio de orientación, que siempre fue un gran apoyo para el trabajo que desarrollábamos, y que no era solo un trabajo como de apoyo, sino era un trabajo en conjunto, literalmente, en lo que realizábamos. Y bueno, el espacio físico definitivamente también nos permitía, de alguna manera, graduar y organizar las experiencias para tratar de responder a ese nivel de madurez. Ya la profesora Flor nos comentaba de algunos espacios, por ejemplo, las aulas de preescolar, teníamos algunos biombos donde de repente podíamos hacer un grupito más pequeño, teníamos al frente la casita del árbol, que era un espacio, es un espacio icónico en la Escuela Nueva Laboratorio y que disfrutamos y aprovechamos montones también en los pequeños grupos. La biblioteca, que bueno, ya a mí no me tocó con don Roger, me tocó con la niña Cris, pero ellos, las niñas y los niños, amaban la biblioteca y era un espacio, o sea, no había recreo donde ellos no fueran a pasar su buen rato en la biblioteca. Y el bosque, por supuesto, que también era otro espacio de muchísimo disfrute. Entonces, en esos diferentes espacios también, cuando estábamos, por ejemplo, en los medios grupos, no necesariamente siempre estábamos en el aula, sino que nos podíamos desplazar a estos espacios y aprovechar para ese acercamiento, ¿verdad? Porque de repente no es lo mismo estar en un aula donde tenemos que estar tal vez más distanciados, en el piso que era frío, que irnos al bosque, llevarnos el paño y sentarnos todos ahí, o el que quería estar acostado, y entonces ahí generar un proceso de creación, de conversación, diferentes procesos que desarrollábamos. El otro principio al cual me quiero referir es la participación como estrategia, porque definitivamente este principio, si pensamos en un aprendizaje por experiencias, pues no hay otra forma de desarrollar una experiencia que no sea participando. Entonces, esto era algo, digamos, del día a día en la escuela. Y retomo lo que ya la profesora Flor, nos comentaba antes. Doña Emma nos decía, el niño no es un espectador, sino un participante que propone, comparte y realiza. Y además nos agregaba, el aula es taller de trabajo, donde hay campo para la realización individual y también para proyectos de grupo. Entonces, esa era fundamental, o sea, todas las experiencias, bueno, nosotros aparte de hacer el círculo de la mañana, teníamos, digamos, ese espacio de encuentro, era fundamental para el resto del día. O sea, ahí era siempre donde iniciábamos las experiencias. Nos sentábamos, conversábamos, definíamos qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, asignábamos responsabilidades, definíamos los espacios donde íbamos a trabajar, el tiempo, bueno, ellos no habían timbres, no manejaban el reloj, pero bueno, entonces ayudábamos con relojes de arena, me acuerdo, para poder delimitarles los tiempos, los que iban a liderar ciertos procesos. Entonces hacemos todo ese proceso de organización y luego todo el mundo a trabajar. Y uno como docente, entonces, pues andaba por toda la escuela, ¿verdad? Buscando a sus grupos. De repente algún grupo se había ido al bosque, entonces, bueno, había que bajar hasta el bosque a avisarles que ya el tiempo se iba acabando porque teníamos que volver al encuentro, a la plenaria de lo que estábamos haciendo. Pero, o sea, este principio, en mi vivencia de maestra de escuela laboratorio, era el pan nuestro de cada día. O sea, no había otra manera, como les digo, de desarrollar las experiencias que no fuese a partir de la participación de los niños y las niñas. Y un ligado al principio anterior también, y que la profesora Flor nos comentaba, también teníamos la autonomía como una meta.
Doña Emma nos decía que todos los niños quieren hacer cosas por sí mismos, que les gusta ser independientes y que les gusta ser resueltos. Entonces nosotros en este proceso de acompañamiento con los niños y las niñas, lo que tratábamos de reforzar en todo momento era ayudarles a ser cada vez más autónomos. Por lo tanto, desde que ellos iniciaban la experiencia de 5 años, se trabajaba tanto con ellos como con las familias, desde la entrevista, el proceso de orientación, los talleres que realizábamos con las familias, para que también desde la casa nos ayudaran, digamos, asignándole a los niños y a las niñas pequeñas tareas, empezando por su propio cuidado. Entonces, que se pusieran solitos la ropa, por ejemplo, con el asunto de que no usaban uniforme. Entonces, siempre les recuerdo que les sugeríamos a las familias, déjenlos que ellos escojan las ropas. Puede ser que ustedes, pues como decíamos, con ciertos límites, de estos pantalones puedes escoger cuál ponerte y de estas camisas puedes escoger cuál ponerte, pero a veces si las combinaciones solo ellos se las sabían porque efectivamente, o sea, y era placentero ver, uno decía, bueno, qué bueno, acá la familia está dejando que el chico escoja y eso era lo que queríamos. Igual esas, digamos, dinámicas de elección las practicábamos en la clase. Ellos, aparte de que sugerían sus ideas, podían elegir, bueno, cuál canción queremos cantar hoy, entre algunos cuentos cuál queremos escuchar, dónde queremos ir a merendar, con quién queremos ir a merendar. Entonces, todas estas tareas que los niños practicaban en la cotidianidad de su vida en el preescolar, iban coadyuvando a ese proceso de autonomía, que bueno, todos sabemos que es un proceso paulatino y que necesita acompañamiento definitivamente. Y algo importante acá también, por ejemplo, con el tiempo, lo que les decía antes, como no teníamos timbre, entonces, bueno, de preescolar a veces nos ayudábamos con el famoso reloj de arena, entonces ellos generalmente alguno estaba ahí como, ya uno les decía, bueno, llegaban a preguntar, niña, ¿cuánto falta para que se termine el recreo? Entonces ya yo les decía, ok, voy a poner ese reloj aquí en la ventana, cuando ya termine de pasar la arena, es el momento de volver. Y entonces ellos estaban, digamos, como al pendiente de eso para ya poder retornar al encuentro grupal. Y algo importante también es que, digamos, en ese proceso de autonomía, los niños pues también iban asumiendo, y lo vamos a ver con el siguiente principio, pues consecuencias, ¿verdad?, de sus actos. Porque el último principio que les quiero compartir es que trabajábamos, como doña Emma nos lo plantea, libertad con responsabilidad. Ella nos dice que la libertad es método y principio de las experiencias educativas. Es decir, se tiene que vivir ese proceso democrático en lo que hacemos en el espacio educativo, pero que la libertad democrática envuelve responsabilidad. Entonces, efectivamente, por ejemplo, bueno, ese es un principio muy ligado al de autonomía, y siguiendo con la historia del tiempo, por ejemplo, habían unos que siempre les gustaba irse allá al final del bosque, entonces generalmente cuando ya ellos tenían recreo libre, porque como tenían una jornada larga, sí tenían un ratito de recreo libre, además para que disfrutaran y corrieran y se movieran por el espacio y que interactuaran y socializaran un poco más independientes sin la mediación, ¿verdad? Siempre de nosotras como personas docentes. Pero entonces recuerdo que los que se iban al bosque, alguno les iba a avisar, ya estamos entrando, ya se acabó el recreo, y bueno, siempre había alguno que se quedaba por allá, como dice uno, pajareando, ¿verdad?, en el bosque. Entonces, desde luego, bueno, antes en estos procesos también nosotros habíamos definido reglas en conjunto y bueno, teníamos consecuencias para algunas acciones con el fin de irlos también a ellos ayudando a autorregularse. Entonces, por ejemplo, bueno, sabían que ellos tenían 2 recreos, que si en el primer recreo alguien se quedaba más tiempo en el bosque y le habían avisado y no se había venido, pues eso le restaba un ratito de tiempo al segundo recreo. Y ya ellos desde que entraban, ya entraba alguno ahí cabizbajo, niña, ya sé que en el otro recreo tengo menos tiempo, porque ya los demás estaban organizados trabajando. Entonces, esta parte es muy importante porque como doña Emma nos dice, la libertad no es conducta sin gobierno, sino que es ayudar al niño o a la niña a que vaya logrando cada vez mayor autocontrol que le permita tener desde una vivencia democrática que se pueda realizar él como persona, él o ella como persona, pero también coadyuvar al bienestar de quienes les rodean y a mantener un ambiente de armonía para poder desarrollarnos. Entonces, eso es parte, digamos, de mi vivencia como docente en la escuela laboratorio, de cómo esos principios pedagógicos que, como muy bien lo planteaba la profesora Flor, siguen vigentes
los aplicábamos en aquel momento, cómo tratábamos, después de todo un proceso formativo que teníamos como docentes, de llevarlos a la práctica en la cotidianidad del jardín. Y sin querer ser reiterativa, pero coincidimos la profesora Flor y yo en esta frase de doña Emma, que dice: el niño piensa, lee, investiga, cree y se expresa en forma noble y bella. La maestra anima con serena dulzura y todos juntos realizan el propósito que a todos interesa. Yo pienso que definitivamente doña Emma lo que nos quiere recordar es que el niño, la niña, la persona estudiante es el centro del proceso educativo y que nosotras, personas docentes, lo que hacemos es acompañar, guiar, propiciar experiencias, facilitar la participación para que ese niño y esa niña, esa persona estudiante logre desarrollar al máximo todas sus capacidades y logre ser una persona feliz y una persona de bien para con quienes debe compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Janet por este emotivo, de verdad, presentación que nos hiciste. Verdaderamente sintiendo, creo que todas y todos aquí en esta audiencia lo sentimos, tu emoción y tu interés y compromiso por esta formación que sin lugar a dudas complementa lo que tanto Lupita como doña Flor nos compartieron anteriormente. Me interesa solamente señalar la importancia de reconocer a doña Emma Gamboa en esta visión de valorar la formación y la práctica docente con una dimensión muy clara, política, que debe estar presente siempre en nuestro quehacer y en nuestra defensa de la educación y del ejercicio docente. Creo que nos falta mucho a todas y a todos recuperar esta parte tan vigorosa del pensamiento de doña Emma y de su valentía también como mujer educadora, política, frente a estos temas. También me parece muy valioso ver la pertinencia que sigue teniendo su modelo educativo por los principios filosóficos y pedagógicos que cimentó y que de la experiencia de doña Flor y de doña Janet Cerdas fue tan importante reconocer esta experiencia integral, humanista, democrática, por supuesto que basada en el pragmatismo, pero enseñado a vivir de una manera responsable para sus estudiantes. Y creo que lo más importante de escuchar a doña Janet y a doña Flor es el compromiso por esta filosofía y por esta pedagogía. Creo que definitivamente necesitamos compartir experiencias similares también para enriquecer lo que es vivir la experiencia docente y el proceso de formación que todas y todos ponemos en marcha con nuestros estudiantes en todos los niveles educativos. Porque si algo tiene relevante aún más de lo que hemos compartido esta tarde, los centros laboratorios y este legado de doña Emma, es que también lo tenemos en secundaria, nos ha llevado a tener esa visión comprensiva del proceso educativo desde los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Y en eso debemos tener muy presente nosotras y nosotros cómo este pensamiento debe estar encarnado en nuestro ejercicio profesional docente. Tenemos unos minutos por si algunas personas del público quisieran compartir alguna reflexión o pregunta. Bueno, y entonces, sin más, le doy la palabra a Cristian Silva para que despida esta actividad académica.
De nuevo, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a todas las personas que colaboraron en la realización de esta actividad. Hemos concluido. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, en especial al trabajo colaborativo de compañeras y compañeros del decanato de la Escuela de Orientación y Educación Especial y del Instituto de Investigación en Educación. Muchas gracias.